Hola, estimados ciudadanos, cartageneros y cartageneras. Estamos otra vez aquí en uno de los seminarios en línea que estamos realizando para acompañar el proceso de modernización. El día de hoy, la pregunta que pensamos resolver es la pregunta de cómo se gobierna el cambio climático, cómo adecuar nuestra institucionalidad para esta realidad que es tan importante, de la que se habla tanto, pero ¿qué tenemos que hacer para adaptarnos institucionalmente al gobierno del cambio climático? Y nos acompañan el día de hoy 3 personas que saben muchísimo del tema. En primer lugar, nuestra invitada especial es Carolina Urrutia, la secretaria de Ambiente de la ciudad de Bogotá. Ella es politóloga con maestría en políticas públicas y lleva 20 años trabajando en temas ambientales. Está con nosotros además Juan David Franco Peñalosa, el secretario de Planeación de Cartagena. Juan David es economista y tiene una maestría en planeación urbana. Desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar el doctor Javier Mutón, director del EPA, por el fallecimiento de su madre. Aprovechamos para extenderle un fuerte abrazo de condolencia a él y a su familia que han sufrido tanto con esta pandemia. Y en su reemplazo estará Verónica Trujillo, que es economista con maestría en cooperación al desarrollo y es la líder de acción climática del EPA. Entonces les doy la bienvenida a los 3 y les daré un minutito para hacer un breve saludo. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder charlar con los cartageneros y cartageneras. Hace unos años tuve el lujo de conocer de cerca lo que estaban planeando en su plan Triple C. Entonces es bonito poder revisitarlo. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Ana María. Un saludo a todos y todas cartageneros que nos están acompañando. Pues un placer estar aquí, un poco ante una situación pues desafortunada del director, pero bueno, aquí con mucho entusiasmo hablando de este tema que es tan importante para Cartagena por ser tan vulnerable ante el cambio climático. Adelante, Juan. Hola, buenos días, Ana María, gracias por la invitación. También un saludo a Verónica, también un saludo muy especial a Carolina. De verdad que pues un tema muy pertinente y además muy valioso para nosotros en el distrito escuchar las experiencias, digamos, un poco de la Secretaría de Ambiente que creo que siempre es importante escuchar cómo los demás, digamos, entes territoriales hacen las cosas. Así es, Juan David. Estamos muy agradecidos con los 3 por dedicarle este rato a la ciudadanía en la reflexión del tema de modernización, que es un reto tan grande para la ciudad y es uno de esos entregables del gobierno de William Dow que de verdad creemos que puede sembrar un mucho mejor futuro para la ciudad. Bueno, entonces le vamos a dar espacio a Carolina Urrutia para que haga una presentación sobre una pregunta que nos inquieta y que nos da curiosidad y nos interesaría saber, y es, bueno, ustedes hicieron una declaratoria de emergencia climática y en esa declaratoria incluyeron algunos temas. Entonces nos gustaría saber cómo supieron qué incluir, cómo visionan la implementación de esa declaratoria, digamos, y sobre todo haciendo énfasis en cómo institucionalidad, cómo está funcionando ese esfuerzo y ese propósito tan importante de adaptar la ciudad. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias, Ana María. Por ahí tengo unas grafiquitas, pero no las voy a sacar a menos de que lo que esté diciendo sea demasiado importante mostrarles los datos. Yo creo que hay, bueno, importante un poco resumir lo que fue el año pasado, el 2020, a pesar de todo lo que pasó con la pandemia, fue un año en el que Bogotá a todos sus niveles trabajó duro sobre el tema de cambio climático. Entonces, la declaratoria de emergencia climática es una declaratoria del Consejo de la Ciudad que se hizo con base en el trabajo que la concejala Susana Muhammad y la bancada de Colombia Humana Unión Patriótica hicieron un trabajo muy juicioso de participación a lo largo de los primeros meses del 2020 y de hecho mucho antes en sus campañas para llegar al Consejo. Acción Climática ya
fue como digamos, la bandera de esa agrupación política en las elecciones del 2019. Entonces venía un proceso de construcción con las organizaciones ambientales y sociales de la ciudad muy fuerte, con una asesoría fuerte por parte de la academia. Nosotros como administración, la alcaldesa Clara López tuvo también el cambio climático como un punto importante de su campaña y llegamos con la voluntad de hacer una declaratoria ligeramente distinta en sus palabras, porque era en crisis climática, y la declaramos un poco antes de que saliera el acuerdo del Consejo, más bien varios meses antes, en el marco de la RAPE, de nuestra región administrativa central, con todos los departamentos del centro del país. Adquirimos unos compromisos, quizás el más importante de ellos siendo la carbono neutralidad para 2050. Y por el lado como más técnico y ñoño de la administración, durante todo el año, con el apoyo de C40, que es una red de alcaldes que trabajan en el tema de cambio climático, estuvimos trabajando el plan de acción climática de la ciudad. Entonces, hay como una arista política muy importante, con una base de participación social de organizaciones de base muy importante, y además un trabajo técnico que, digamos, la administración anterior había hecho un poco a un lado en los temas de mitigación, siempre se había continuado trabajando en adaptación, pero recuperamos lo que se había hecho en Bogotá anteriormente en términos técnicos en la agenda de mitigación, y técnicamente entre el Instituto Distrital de Riesgo y Cambio Climático y la Secretaría de Ambiente, como que juntamos las agendas. Pero yo creo que esa ha sido la clave en Bogotá, que tenemos esas dimensiones muy equilibradas entre lo político, lo técnico y lo regional, con una ambición importante también a nivel nacional e internacional. Bogotá ha buscado ser pues, muy líder en los compromisos de cambio climático del país, de empujar bastante la agenda en términos de ambición, por supuesto partiendo de sus particularidades, ¿no? La mayor parte de los entes territoriales en Colombia tienen una agenda de deforestación importante, no es el caso ni de Cartagena ni de Bogotá. Entonces, siempre esas agendas, pues por supuesto, tienen que partir de la particularidad. La vulnerabilidad de Bogotá es muy distinta a la vulnerabilidad de Cartagena, pero digamos, ambos la tenemos muy en cuenta. Entonces, eso ha sido muy importante, como ese equilibrio entre las tres cosas. Y vino un segundo factor. Entonces, la importancia política, la importancia técnica, y dentro de lo técnico, para poder tener realmente un trabajo intersectorial, para nosotros fue muy importante tener una base técnica muy robusta, particularmente, bueno, no, en las dos agendas, en adaptación y en mitigación. Entonces, lo que estuvimos haciendo a lo largo del año pasado fue actualizar dos cosas. Nuestro inventario de gases de efecto invernadero, con datos del 2017, que no se había actualizado en los 4 años anteriores, porque sí es importante saber, para la agenda de mitigación tenemos que saber quién está emitiendo qué. Y por otro lado, en adaptación, al actualizar y llevar a los microterritorios el índice de riesgo climático. ¿Qué es lo que puede pasar en el caso de Bogotá? UPZ por UPZ, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que se nos van a agravar? ¿Cómo va a cambiar la temperatura? Entonces, ese es como el segundo pilar. Los datos que yo tengo para ir a decirle a movilidad, oiga, esto es lo que le va a pasar a usted en sus patios de Transmilenio. Entonces, su agenda de adaptación no es algo etéreo, sino que es algo absolutamente sólido. Ahora, en el caso del transporte en Bogotá, llevan trabajando en desarrollo limpio, al igual que el transporte masivo en Cartagena, mucho tiempo, porque pues le da a uno acceso a financiamiento interesante, pero hay otros sectores que estaban más atrasados. Entonces, yo sí les voy a mostrar muy brevemente como el resumen de cómo hicimos eso, y no le gasto más de 2 minutos para que pueda contarles cómo tenemos planteada la implementación. Entonces, nosotros, como les decía, partimos de nuestro inventario, en el que confirmamos que el transporte carretero es casi la mitad de las emisiones de la ciudad, pero también hicimos el ranking, digamos, de los demás. Industria manufacturera y de la construcción, que debe ser algo similar en Cartagena, disposición final de residuos sólidos y consumo energético tanto residencial como comercial e institucional. Esos son los sectores que producen el 95% de las emisiones de la ciudad. Y así construimos
nuestras curvas de cómo vamos a lograr nuestro nivel de ambición de llegar a la carboneutralidad en el 2050, dejando responsabilidades claras en cómo debe ser la contribución de cada uno de los sectores, asignándole responsabilidad a cambio de combustible, pero también a transporte sostenible, a la eficiencia energética en las industrias, porque así queda más clara la tarea y uno después puede ver quién es responsable de cada uno de los colores y las tareas en esta gráfica. Y así fuimos definiendo entonces cuáles son las acciones por sector, cuantificándolo, que nos pueden llevar a tener ese escenario de carbono neutralidad en el 2050. Entonces, eso fue súper clave. Y ahí iban saliendo todas las tareas. Y después, entonces, tenemos ya UPZ por UPZ, localidad por localidad y en promedio de la ciudad, escenarios mucho más claros para decir, pues con base en los datos del IDEAM, pero con trabajo detallado por parte del IGER, cuáles van a ser los cambios entonces en temperatura, donde vamos a tener un aumento en las zonas rurales de 0.25 grados y en zonas urbanas de 0.65. Y así empezamos a planear. Y tenemos la fortuna además que como también estamos construyendo POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, entonces tomamos estos datos para hacer propuestas específicas en el marco del ordenamiento territorial. Eso lo tenemos para precipitación, y lo tenemos, como ven aquí, UPZ por UPZ, cuáles son las zonas más afectadas de la ciudad en los 5 fenómenos que más nos afectan. No me quedo demasiado en los datos, por supuesto que esta presentación estará disponible para quienes así la deseen, pero esos datos y la forma de presentarlos, pues también son, por supuesto, claves para que uno pueda entrar a la negociación sectorial con buena información para determinar las tareas. Entonces nosotros hicimos esa tarea y después nos sentamos sector por sector y dijimos, a ver, ¿cuál es la agenda que ustedes ya tienen? ¿Cuál es la agenda en la que pueden ser más ambiciosos? Porque nuestro plan de acción climática va hasta el 2050. El acuerdo que viene del Consejo de Emergencia Climática nos pone 10 mandatos que también tienen, que casi todos ellos están dentro del plan de acción climática, pero que son un poco más políticos y simbólicos en su aplicación. Entonces tenemos un tema que salió mucho en los medios, que es la promoción del día sin carne, por ejemplo. Pero digamos, también hay una agenda seria en términos de transporte. Fue el acuerdo de emergencia climática el que, digamos, nos puso la meta de no comprar buses de combustibles fósiles más allá del 2022. Y eso lo vamos cuantificando y acortando con cada sector. ¿Qué opino yo en términos de institucionalidad? Para que exista ese diálogo, sí tiene que haber un solo responsable. Puede ser la Secretaría de Planeación, puede crearse una dirección directamente dependiente del alcalde que haga seguimiento. Digamos que el PAC como tal, que se volvió como un instrumento que promueve mucho la cooperación internacional, tiene unos capítulos que a fuerza tienen que estar ahí. Yo creo que uno puede decidir su propio PAC y creo, por ejemplo, que en su plan triple C están, sobre todo en adaptación, pues la agenda muy claramente definida, pero uno tiene más autonomía de la que posiblemente a veces plantea la cooperación para hacer su propio PAC y definir quién le haga seguimiento. Pero sí tiene que haber alguien. En mi opinión, no puede ser la gente de gestión de riesgo. Porque la gente de gestión de riesgo está gestionando el riesgo y está apagando incendios literal y figurativamente todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si uno deja que los de riesgo sean responsables por la agenda de mitigación, va a ser muy difícil que tenga, digamos, esas entidades nunca tienen suficientes recursos, porque si uno va a adaptar, en el caso de Cartagena, por ejemplo, si uno fuera a tener una agenda ambiciosa, ustedes tienen eso cuantificado, creo, ¿no? Si se adapta todo Cartagena al tiempo, esos son como 20 billones de pesos de un zarpazo, ¿no? Entonces, si esas personas que están priorizando esas inversiones además tienen que pensar cómo cortar los gases de efecto invernadero, estamos fritos. Me atrevo a decir que probablemente, como ustedes tienen la ventaja tan clara de tener definida su autoridad ambiental y sus temas de planeación ambiental, porque está la EPA, yo no sé bien dónde estaría mejor, digamos, a mí me parece que es un papel que tiene que estar en el Ejecutivo para que la visión política del alcalde o la alcaldesa sea permanentemente así de ambiciosa. No sé cuál sería la recomendación, pero sí creo que tiene que haber alguien haciéndole seguimiento a las metas, como se le hace seguimiento a cualquier plan de política pública, pero más allá de los reportes escritos, le tiene que dar una visibilidad política muy grande a los temas de cambio climático, porque cada día son más las organizaciones de la sociedad civil que en realidad nos ayudan a apalancar la agenda climática y mantenerla vigente. Por ejemplo, en la coyuntura actual en Bogotá uno podría estar 100% dedicado a pandemia,
haber suspendido los planes de invertir en el plan de acción climática, y es la cooperación y la sociedad civil la que nos dice, no, 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 puede ser grave la pandemia, pero ustedes no pueden zafarse de la agenda climática a pesar de esta situación crítica en la que estamos. Entonces, espero no haberme demorado más de 10 minutos. Eso es lo que hicimos aquí en Bogotá, grandes rasgos, pero en la conversa saldrá mucho más. Perfecto, muy interesante. Yo resalto una cosa en la que hemos discutido varias veces con Juan David, es la necesidad de tener mejores datos, digamos, la conciencia que hay que tener sobre el levantamiento de datos como uno de los factores fundamentales. La existencia de voluntad política, que por fortuna allí contamos, digamos, el Consejo ha estado sensible al tema, nosotros tenemos el Plan 4C, creo que tenemos algunos elementos, y también esto de que estamos construyendo el POT también. Y entonces creo que es una oportunidad para poder dejar sentadas algunas de Le las quité acciones. una C a su plan, perdón, son 4 Cs. Pensé que eran 3. Sí, son 4 Cs. Bueno, pero entonces le quiero dar la palabra, no sé, a Juan David y a Verónica para que le contrapregunten sobre lo que ella acaba de explicarnos, para ver si quieren profundizar algún tema. Entonces, si quieres, adelante, Juan David. Gracias, sí, yo venía aquí anotando varias cosas súper interesantes y pensando un poco, mientras Carolina hablaba, como en cómo, digamos, en Cartagena hay una cantidad, digamos, de conflictos que tal vez en Bogotá, por supuesto, porque Bogotá, digamos, va a un ritmo diferente, están un poquito más estructuradas, y era lo que ella mencionaba, de la articulación entre tres componentes, digamos, muy claros, que son el político, el regional, súper importantísimo, y el componente, digamos, técnico para lograr enfrentar, digamos, esta situación. Y uno que, digamos, pasa por ahí, que es lo que acaban de mencionar del tema, digamos, de datos. Yo un poco dirigiría la pregunta es, ¿cómo entienden, digamos, ustedes en Bogotá toda esta problemática del cambio climático, eh, a la luz también, digamos, de lo que económica y socialmente también implica? Porque, y yo de pronto más adelante quisiera referirme a eso, en nuestro caso aquí en Cartagena, todos estos temas ambientales a veces parecieran entenderse, digamos, desde una orilla, digamos, alejada, y no articulados, digamos, a unas realidades sociales, económicas en los territorios, que hacen, digamos, que muchas veces el ciudadano de a pie, pues estos temas como que le parezcan un poco chino, porque realmente lo que el ciudadano ve es como su día a día, y su día a día es un poco como más digamos, lo social y lo económico. Yo creo que tal vez por los años que llevo exclusivamente dedicada a esto, yo diría que ya, digamos, globalmente la agenda de cambio climático y la de pobreza ya son una sola. Y eso es lo que uno tiene que buscar en sus datos, ¿no? No hay agenda de política social. Ay, voy a buscar mi cartoon favorito ahorita, a ver si lo encuentro mientras alguien más habla. No puede haber una agenda de política social, no puede haber una agenda de vivienda, todas las agendas que puede considerar prioritarias Cartagena, no puede haber una agenda de salud, que no considere el cambio climático, porque como les acabo de mostrar, pues barrio por barrio va a mejorar, va a cambiar la temperatura, va a cambiar la lluvia, y si uno solo coge las imágenes de las inundaciones del 2011 y las suyas del año pasado, pues sabe que estas agendas no se separan, ¿no? Entonces yo creo, y por eso dudo un poco, Ana María, cuando dicen es que no sé si valga la pena que planeación sea sostenibilidad o que cambio climático esté, esos son nombres, eso no importa. Lo que uno necesita es que todos los sectores estén pensando en cambio climático, y que ustedes en planeación, en ordenamiento territorial, tengan en cuenta los datos del IDEAM y se vuelva un poco uno que busca cuando va a diseñar una política social. Se mete al DANE a ver qué hay ahí, ¿cierto? Se mete al índice de desarrollo humano a ver cómo está calificado, y se mete al IDEAM a ver qué se me va a encharcar más o menos para ver dónde pongo mis proyectos de vivienda de interés social, porque si no los voy a poner donde no son. Esa es un poco como la visión del mainstreaming que le llaman en la agenda internacional del cambio climático, que es, no soy yo, Secretaría de Ambiente, diciendo pilas, esto se va a poner punk, tienen que pensar en esto, sino que realmente es
movilidad haciendo la tarea internamente y diciendo, oiga, sí, no puedo poner mi patio de Transmilenio en la zampa del río Bogotá porque se me va a inundar en 10 años, no puedo. Entonces, yo creo que no es nuestra tarea, y esto, discúlpenme si suena displicente, yo creo que a la gente ya no hay que explicarle cambio climático. O sea, eso de que hay que hacer pedagogía de cambio climático y explicar qué es y por qué, y los gases de efecto invernadero, eso poco a poco está permeando la cultura. Los niños, los adolescentes ya lo están viendo en el colegio desde los 8 años, así como nosotros veíamos el ciclo del agua. El ciclo de los gases de efecto invernadero es hoy en día, digamos, conocimiento de las nuevas generaciones. A la gente de nuestra edad ya explicarles francamente no. Pero este clima ya cambió, lo estamos viviendo todos los años, miren cómo cambiaron los patrones de lluvia, tenemos que tomar en cuenta que esto cambió en nuestras decisiones. No tanto como separar y explicar y dejar que sea chino, sino simplemente traducir a, ¿vieron cómo está lloviendo distinto? Pues quien haya hecho mucho trabajo de campo normalmente es la gente a la que le dice a uno, oiga, es que antes yo me inundaba en marzo y ya estaba preparado para inundarme en marzo y ahora llevo 3 años inundándome en febrero. Y entonces los técnicos de cambio climático te dicen, hay que explicarles que eso no es cambio, sino variabilidad. No importa si es variabilidad o cambio. A la gente le cambió el clima y tienen que cambiar cómo planean, qué siembran, cuándo, ¿no? Entonces, digamos, mi urgencia es por unir más que por explicar. Y de todas maneras, uno habla con las organizaciones y todas están, mejor dicho, nosotros somos los que creemos que no saben. Eso en el territorio la gente sabe. Excelente. Adelante, Verónica. Gracias, Ana. Bueno, yo tengo una duda, Carolina, sobre la declaratoria, o sea, sobre el acuerdo del Consejo de la Emergencia Climática, porque aquí en Cartagena hubo una proposición para hacer, pues para declarar una emergencia climática también, y el proyecto de acuerdo era muy parecido al de Bogotá. O sea, tomaron, creo que eran los 10 puntos y todo, y yo, bueno, a mí me tocó estudiarlo para poder hacer comentarios y observaciones al respecto para el Consejo. Y a mí me llamó mucho la atención que en esa declaratoria estaban estipuladas una cantidad de políticas y de planes que había que hacer. Y digo que me llamó la atención porque si bien para algunos aspectos es importante hacer unas políticas y unos planes, vislumbrando unos temas de largo plazo, una acción climática, o sea, una emergencia climática es como un llamado inmediato a la acción, con unas acciones que también tienen que hacerse de manera inmediata. Y lo que vi es que no todas las acciones eran tan inmediatas, porque entonces tú declaras la emergencia, pero entonces tienes que hacer una política y entonces lo que tú haces la política, ¿qué pasa ahí? ¿Me explico? Entonces quería conocer un poquito cuál era tu opinión respecto a ese tema. Ese es uno de los temas que más discutimos, porque en un principio yo, en la ñoñez que lo caracteriza a uno, les decía, no, pues que la emergencia está claramente definida por la ley 1523, no podemos vivir en permanente estado de emergencia, la emergencia tiene que declararse y sobre todo yo les decía, tiene que terminarse, ¿no? Entonces uno declara una emergencia y después la levanta, así está pensado el sistema de gestión de riesgo en el país. Y lo que hicimos con la bancada de la Colombia Humana fue generar una nueva definición de emergencia, que es más la emergencia que está, digamos, en el campo internacional sobre lo que implica la emergencia climática, que es una emergencia que implica acción urgente, pero con la que vamos a vivir por 3 generaciones, que es absolutamente, digamos, ¿cómo se hace eso? Pero vamos ¿Por a qué vivir en generaciones emergencia. o para siempre? Sí, digamos, pero en 3 generaciones uno esperaría que ya nos hubiéramos adaptado y la tratáramos, ¿no? Como nuestra realidad. Cosa que también es dificilísima, sí, o para siempre, tienes toda la razón. Pero entonces creamos como este nuevo concepto de emergencia. Bogotá es una ciudad absolutamente sobreplanificada. No tengo la experiencia de haber revisado otras. Yo tengo plan para todo, para todo. Tengo plan de agua, plan de cerro, plan de suelos, plan de... Cada uno con su espacio de participación, su espacio de seguimiento, el seguimiento de la política. Yo tengo 64 funcionarios básicamente llenando matrices de cómo estamos cumpliendo planes. ¿Eso me parece desastroso? Sí, pero
entiendo la importancia, perdón, acaba de llegar mi papá a mi casa y mis hijos están muy emocionados. La presión política que tienen pues en el consejo y las organizaciones por tener algo que seguir, ¿no? Si yo voy una vez al mes y le cuento al consejo en que estoy, no es lo mismo que si ellos pueden exigirme que les llene una matriz, igual que la Contraloría, igual que la Personería, igual que la Procuraduría. Entonces yo he hecho un poco las paces con eso. Uno quisiera que en el mediano plazo, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, el monitoreo de las acciones de estos temas se pueda hacer casi que en tiempo real, en la realidad, y no con un funcionario diciendo, hemos hecho 18 talleres, pero es, digamos, es lo que nos toca. Yo me resistí un poco a la cantidad de planes y programas, o sea, tengo que hacer un nuevo plan de áreas protegidas, un nuevo plan de gestión de suelos, un nuevo plan, y todo es para diciembre, o sea, estamos un poco sufriéndolo, pero también hay veces, y disculpen que hable tanto de política, pero en este tema la política es clave, digamos, quienes están promoviendo esto no son oposición, pero sí son oposición, o sea, tampoco lo trabajamos en conjunto como que se escucharan todas mis, todas mis sugerencias porque están apretándonos, ¿no? Entonces, pues es lo que había y era muy difícil políticamente para la administración de la alcaldesa Claudia López no apoyar un proyecto de emergencia climática. Es una de nuestras prioridades. Entonces, pues políticamente uno llega a los equilibrios a los que puede llegar y no siempre son los más deseables. Muchísimas gracias. Creo que ha sido súper interesante, sobre todo oírte decir una cosa que a mí en particular me toca muchísimo, y es que la agenda climática ya es la misma agenda de pobreza. Es decir, ya no las podemos separar, realmente las problemáticas son completamente interdependientes y se alimentan virtuosa o viciosamente la una a la otra. Entonces, creo que esa es una cosa que va a ser muy importante en la discusión. Bueno, quisiera avanzar. Digamos que Carolina ya ha empezado a contestar esta pregunta, pero también quiero escuchar a Juan David y a Verónica sobre ello. Y si Carolina quiere añadir algo más, quisiera preguntarles cuáles creen ustedes que son los retos claves de la gobernanza del cambio climático. O sea, ¿cómo podemos avanzar hacia la implementación? Porque digamos que en Cartagena tenemos la experiencia que tenemos un gran plan 4C, famoso a nivel internacional, pero nos ha costado mucho trabajo la implementación. Entonces, eso particularmente estoy segura que tiene una parte que ver con la institucionalidad, porque Cartagena tiene una institucionalidad tremendamente débil, que es la razón por la cual estamos haciendo este proceso de modernización. Pero digamos, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta y cuáles son los retos claves que hay que revisar para la implementación? Entonces, le voy a dar la palabra a Juan David para que comience con esa pregunta. Tienes entre 3 y 5 minutos para contestar y hacemos una rondita que cierre Carolina con lo que quiera añadir, habiendo oído a sus interlocutores. Bueno, 3 o 5 minutos es muy poquito tiempo para poder desarrollar, digamos, la idea. Bueno, voy a tratar de condensarla. Yo creo que esa es una pregunta muy, muy importante, sobre todo en el escenario, digamos, cartagenero. Yo tenía, digamos, aquí como 3 elementos que yo creo son fundamentales para poder implementar este tipo de políticas de la mejor manera, que se alinean mucho con esos, digamos, 3 cositas que Carolina decía de lo político, lo regional y lo técnico. Yo pienso que nosotros primero necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad y tal vez ese sea el problema más importante por el que pase hoy Cartagena. Entendida institucionalidad como que nuestras instituciones, digamos, son muy débiles, son instituciones que no se compadecen, digamos, con una ciudad de 1 millón de personas y con todos los conflictos que tiene Cartagena. En mi caso particular, digamos, de planeación, es una entidad, digamos, que le faltan dientes, que es muy difícil, digamos, para un secretario de planeación poder sacar temas adelante, porque pues es una entidad, digamos, que en su estructuración es débil. Rápidamente, para que, digamos, todos los que nos están viendo un poco lo entiendan, esta es una entidad donde en sus cargos directivos solo existe un secretario y un director de control urbano. Entonces, no hay absolutamente nada más en su organigrama, no hay una dirección jurídica que siempre es un soporte fundamental para tomar decisiones, no hay un director, digamos, de temas de ordenamiento territorial y en general, digamos, directores que le permitan al secretario, ¿cierto?, tener una
posibilidad, digamos, de pensar en la ciudad. Entonces, ese tipo, digamos, de arreglo institucional que venimos trabajando en él a través de nuestra modernización, pues es muy importante para poder tener entidades que realmente tengan capacidad institucional para pensar ciudad y, por supuesto, para tomar decisiones, pero además para hacer algo en lo que yo creo que en todo el país somos muy flojos en los diferentes temas, y es ejercer control sobre la cantidad de cosas que nosotros, digamos, nos inventamos. Por supuesto que también es súper importante el tema de los datos. Es muy importante, es difícil, perdón, implementar cualquier cosa si uno no tiene datos actualizados, confiables, ¿cierto? Que le permitan tomar decisiones. Entonces, fíjense, sin datos y sin institucionalidad clara es muy difícil. Pero además, ¿cierto? También pasa por el tema del financiamiento, un problema recurrente, no solo para estos temas de cambio climático, sino en general para todos en los entes territoriales, que siempre, digamos, venimos teniendo flaquezas, digamos, en cómo financiamos nuestras diferentes necesidades, que siempre son, pues, mucho más grandes que la capacidad de los entes territoriales de poderle meter plata, recursos frescos a esas necesidades. Y otro que es súper importante para nosotros en Cartagena, que es el tema de integración regional, que si bien históricamente nosotros definimos un área metropolitana, eso durante muchos años quedó ahí como dormido, y que venimos trabajando desde la Secretaría Distrital de Planeación para darle relevancia, para ponerlo en valor, para reactivarlo, y sobre todo, digamos, en este proceso de revisión de POT, que es fundamental. Nosotros no nos podemos, digamos, mirar al ombligo, ¿cierto? Y pretender que vamos como ciudad, como distrito, a resolver una cantidad de temas sin escuchar, sin trabajar de manera articulada con los municipios, digamos, que tenemos alrededor, con los cuales tenemos, digamos, unas relaciones muy importantes desde lo económico, desde lo ambiental, gigantescas, digamos, gigantescas. Y no podemos desconocer eso. Entonces serían como esos tres temas: un tema de integración regional, un tema de financiamiento y un tema de institucionalidad que tenemos que trabajar muy fuerte. Adelante, Verónica. Gracias. Me parece muy importante lo que menciona Juan David. Yo en realidad esto bueno, yo lo he llamado gobernanza climática, ¿no? Lo llamo, bueno, es un término que ya existe. Yo pienso que se acuña perfectamente a lo que estamos buscando, y yo pienso que los retos claves de esa gobernanza climática, pues yo los resumo en 5 puntos. El primer punto es que tiene que tener en cuenta la subsidiariedad. Hay unas metas internacionales, hay unas metas nacionales y hay unas metas locales. Y estas metas tienen que estar perfectamente alineadas unas con otras. Ahorita que Carolina dice, por ejemplo, es que en Bogotá nos planteamos la meta de ser carbono neutro a 2050. Esa también es una meta nacional. Y claramente la meta nacional no se va a cumplir si la ciudad capital, por ejemplo, que es Bogotá, no tiene esa meta también. Y eso es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta en Cartagena, ahora que estamos revisando también el Plan 4C. Nosotros tenemos que ir en la misma senda y el mismo camino, porque al final yo pienso que esa expresión famosa que salió en algún momento de pensar global y actuar local aplica perfectamente, porque es en los territorios y en las ciudades donde se generan y donde las acciones se tienen que llevar a cabo para cumplir con todas esas metas. Entonces, tiene que ser multinivel en primera instancia. En segunda instancia, tiene que tener una variedad de actores, tiene que ser multiactor, tiene que involucrar una cantidad de actores diferentes. Si bien el sector público, por su llamado, es quien tiene que liderar esto, también se tienen que involucrar los otros sectores, se tiene que involucrar el sector privado, se tiene que involucrar la sociedad civil, se tiene que involucrar la academia, se tiene que involucrar la cooperación internacional. A nivel general, se tienen que involucrar todos los actores que, por un lado, se ven afectados por el cambio climático, que se tienen que adaptar, pero también se tienen que involucrar los que generan el cambio climático. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas voces, por así decirlo, y saberlas agrupar para tenerlas todas en cuenta.
Y sí, también estoy de acuerdo con Carolina, que lo mencionó, que todas estas voces hay que recopilarlas, pero tienen que tener un doliente, o sea, una persona que lidere el tema y que sea una persona o un grupo, un equipo, que se encargue pues, de recoger todo esto, ya pensando en la parte de la planificación y posteriormente de la acción. Otro punto que me parece que es clave en la gobernanza climática es que sean efectivas en identificar los problemas, plantear las soluciones, generar las acciones necesarias, buscarles el financiamiento, siempre teniendo esa visión de promover el desarrollo y el bienestar tanto de las personas como de la naturaleza. Y que las metas trazadas sean ambiciosas, pero que también sean aterrizadas y sean alcanzables. Yo, bueno, en lo particular, ese tema de los planes, porque aquí lo que pasó es que también, o sea, en el proyecto de acuerdo también lo dijeron a diciembre, pero es que nosotros ya estamos en junio. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo se van a hacer 10 planes a diciembre? O sea, me parecía algo un poco descontextualizado. Y sí, sentí mucho miedo. Pero sí, que sean aterrizadas y alcanzables, donde se entienda que el cambio climático es un asunto crítico, está en nuestras acciones cotidianas, está en nuestro día a día y que requiere acciones puntuales de manera urgente, sin perder el objetivo y la visión del largo plazo. Y por último, pienso que un reto pues, importante de la gobernanza climática es procurar siempre que sea un proceso continuo, que sea un proceso flexible y que sea un proceso en el que siempre podamos estar aprendiendo y reaplicando como un proceso de aprendizaje continuo. Claro, le interpelo ahí entre su participación, porque yo quisiera que usted nos ayudara a entender esa institucionalidad cómo es decir, usted habló de algunas de las competencias de las instancias y creo que nos aportaría muchísimo poder entender cómo funcionan allá. Entonces, me gustaría mucho que contestara esa pregunta de retos en clave como de competencias institucionales. Entonces, aquí en Bogotá se hizo una modificación en la administración pasada a la política distrital de gestión de riesgo para convertirla en política distrital de riesgo y cambio climático. Y se le dieron a IDIGER, la entidad, digamos, rectora de los temas de gestión, pues, digamos, del sistema de gestión de riesgo en el distrito, las funciones de cambio climático. Pero, digamos, eso quedó un poco desequilibrado para mi gusto, porque nadie quedó con las funciones de coordinar la agenda de mitigación. Lo de adaptación quedó claramente asignado, pues es un tema que más fácilmente se puede, digamos, masticar desde la perspectiva de la gestión del riesgo, particularmente pensando en prevención y conocimiento. Pero entonces no estaba muy claro cómo se hacía, es decir, funcionalmente no está muy claro quién hace mitigación. Y ese es uno de esos temas que pues yo llegué y dije, pues no me importa mucho lo funcional, yo me voy a meter y voy a hacer la agenda de mitigación porque Bogotá es una ciudad de casi 10 millones de habitantes y no podemos tener una agenda de mitigación fragmentada, es decir, no es, porque aquí la agenda de mitigación durante muchos años era como, ¿qué proyectos tiene? ¿No? El relleno de Doña Juana tiene un proyecto de una planta de gasificación. Está el proyecto del Metrocable. Y entonces eran como 4 proyectos, cuánto carbono, cuántos gases de efecto invernadero nos vamos a ahorrar y punto. Y pues esa no es una agenda de mitigación aceptable para el siglo XXI, porque aquí todos los sectores tenemos que poner y tiene que estar, digamos, en todo lo que hacemos. Y como los dije, afortunadamente en términos políticos, pues eso estaba claro. Ahorita estoy viendo, fui un poco desinstitucionalizante, que sería una decepción para cualquier politólogo, pero dije, arranquemos con esto, porque no podemos esperar a que se hagan los cambios funcionales en todos lados y a que yo tenga la competencia y la función y que hagamos el plan. Y ahorita estoy viendo en realidad como caso el plan de acción climática con la política de gestión de riesgo y cambio climático, casándolos como en un decreto, dejando uno como anexo al otro,
pero no podíamos desperdiciar. Es que, y esto es eso, yo no sé qué tanto se acuerden ustedes. A nosotros todos los días nos dicen, ya van 5 de cada, ¿no? Ya van 3 de cada 10 días que vamos a gobernar esta ciudad, ¿no? Es muy corto y es más corto si uno piensa que uno con sus prioridades puede durar en este puesto 1 año, 2 años, no sabe. Entonces, para mí, y ahí sí lo digo, para la alcaldesa y para mí, tener una agenda de cambio climático ambicioso era importante. Entonces, ahora tenemos que acabar de instituir, o sea, no hicimos nada ilegal, todo lo que hice, digamos, está dentro de mis competencias, pero yo no tengo, por ejemplo, una dirección de cambio climático o una subdirección de cambio climático. Ahí administrativamente mis funcionarios han estado como organizándose para responder al reto y lo he hecho pues con contratistas maravillosos que deberían ser funcionarios y tener, digamos, un mayor peso, pero pues lo he hecho armando equipos con plata de cooperación y como se pueda. Porque si me espero a tener la estructura perfecta, ideal, soñada, se acabó el gobierno y no tenemos ruta en términos de mitigación, ni tampoco hubiéramos bajado UPZ. Mentira, eso sí lo hubiera hecho el IGER, eso lo hubiera hecho el IGER, pero no tendríamos claras como las dos caras de la moneda de cambio climático. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que en cambio climático, precisamente lo que nos permite, Verónica, el concepto de emergencia mutado, ¿no? Como esta mutación de emergencia, es decir, importa más la acción que la planeación. Y eso es algo que yo dije mucho en todos los foros del año pasado y es, yo empecé a trabajar con la creación del CISClima en 2011. Creamos el Sistema de Clima en Planeación Nacional en 2011. Y a veces siento que sigo en las mismas conversaciones de cuál es el mejor arreglo institucional, quién lo tiene, está bien, y los nodos están sirviendo o no están sirviendo. ¿Dónde está la acción? ¿Qué vamos a hacer? No me importa si me toca sentarme con la EPA, con planeación, con Ana María, que lo coja el funcionario que más pasión sienta por el tema y coja la pelota y lo saque del estadio y después vemos funcionalmente eso cómo se define. Pero no podemos seguir diseñando instituciones para el cambio climático porque se nos fue la noche y ya estamos aquí, ¿no? Entonces, esa es una, como aprovechar, y eso te lo digo, Verónica, porque, o sea, a mí la declaratoria de emergencia climática me llenó de miedo en muchas cosas. O sea, prohibimos la compra de buses con combustibles fósiles a partir de enero. No podemos comprar buses que usen, deja tu diésel, o sea, gas. No podemos usar buses que usen gas. Tuvimos que ir a hacer una modificación y sacar otro proyecto de acuerdo para flexibilizar esa medida y que si no nos alcanza, pues Transmilenio está quebrado y después de 1 mes y medio de protestas y una pandemia está más quebrado. O sea, el hueco de nuestro fondo de estabilización del transporte es de 2,5 billones de pesos. Entonces, pues hay que ser realistas y darnos plazos y darnos, digamos, cómo cumplir y no cumplir cuando no podamos cumplir. Pero pues es miedoso, pero tener la declaratoria de emergencia le permite un poco a uno actuar con la urgencia necesaria en estos temas. Juan David mencionaba el reto que tienen. Nosotros aquí, que somos un distrito tan grande, o sea, Planeación Distrital tiene 9,000 funcionarios. Es otro circo, ¿no? Entonces, de hecho, a veces lo difícil es que lo que decidimos nosotros en la burbuja realmente permee todos los espacios de toma de decisión. Y esa es un poco la tarea en la que estamos ahorita, como empujando en los sectores, más a nivel medio, puede que el secretario esté enterado, pero pues no le cuenta, ¿no?, a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, el reto de institucionalización es muy diferente para ustedes y para nosotros, y no tendría mucho que compartir desde este sombrero. Al revés, me ha parecido súper interesante la respuesta, creo que nos da muchas luces como para entender realmente cuál es el reto, porque es que, Carolina, entiéndanos que nosotros encontramos un distrito que no tiene, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, a usted, Juan David, le acaba de explicar las debilidades internas que tiene la Secretaría de Planeación, pero es que la ciudad en su conjunto organizacionalmente es muy débil. Entonces, de alguna manera, es bien interesante y bien bonito poder plantear por lo menos una hipótesis de lo que puede ser. Entonces, en vez de hacer la siguiente pregunta, digamos que usted misma ya nos llevó allá, me gustaría darle la palabra a Juan David y a Verónica para que reaccionen sobre lo que usted ha dicho, porque creo que ha sido muy interesante para nutrir esta reflexión. Porque es que sí, hay algo que Carolina dijo que yo creo es importante aprovechar estos espacios para colocar, digamos, esa reflexión, y es
Ella un poco creo que insinuaba que a veces, digamos, más allá de la institucionalidad, cualquier cosa que eso signifique, del arreglo que uno considere sea el adecuado, ella hablaba de, hombre, hay que también colocar como la gente que tiene esa pasión, que tiene esas ganas, ¿no? Esa entrega. Y yo creo que ese tipo de cosas no se mencionan mucho, digamos, en estas discusiones, parecieran ser más como del mundo romántico del universo laboral, ¿cierto? Sí. Pero son tremendamente importantes y más creo yo en un escenario como Cartagena o como en general los diferentes entes territoriales en el país. Y es que a veces uno se puede encontrar con ciertas restricciones institucionales como la que yo acabo de mencionar que tenemos en Cartagena, pero eso no significa entonces que no se puede hacer nada. Eso es lo que tenemos hoy y con eso tenemos que trabajar. Pero para poder trabajar, digamos, con esas restricciones tan fuertes, sí que es importante lo que de verdad Carolina estaba resaltando, funcionarios que tengan pasión por estos temas, porque cuando uno tiene debilidades institucionales, cuando uno tiene debilidades en el financiamiento, cuando hay, digamos, también fricciones políticas importantes, sin pasión no se pueden hacer las cosas, porque la toma de decisiones, el día a día es tan abrumador, las presiones son tan grandes, que si esto no existe, si no existe un compromiso fuerte de los que trabajemos en estos temas, llámese el directivo, el secretario, llámese el contratista, llámese el funcionario de planta, si no tenemos esa pasión, si no tenemos ese convencimiento de que tenemos que sacar adelante la ciudad con las herramientas que tenemos hoy, va a ser muy difícil. Y yo creo que esta administración viene haciendo un trabajo de verdad muy juicioso, ¿cierto? Tratando de darle a la administración distrital de Cartagena un lugar diferente, de fortalecerlo, de tratar de sacar esta modernización que tan importante es para poderle dar a Cartagena y a siguientes administraciones elementos de juicio, instrumentos, capacidades institucionales para tomar mejores decisiones. Sí. Porque, digamos, eso es indudable. El componente institucional es indudable, pero estamos en esta administración haciendo un trabajo muy juicioso y poniéndole mucha pasión, mucho empeño para sacar estos temas adelante. Sí. Sí, sí, yo creo mucho eso con diversos temas, es decir, con el tema de modernización, con el tema de datos, con el tema, es decir, hemos podido hacer desde la no institucionalidad, digamos, de manera muy esforzada por haber equipos muy comprometidos en sacar adelante unas cosas que hay que sacar adelante a como de lugar. Sí, pero sí, definitivamente ese factor humano es clave. Es clave. Sí, con el tema de datos, de verdad, Juan David, creo que tenemos que hacer una reunión. Esto no es foro, ¿no? Para los que están editando, esta parte no es del foro, pero sí tenemos que hacer una reunión urgente con los de dinámica urbana, marica, para el tema de datos. O sea, vayamos cojando eso porque mira que el equipo que tienen en Corvivienda está buenísimo. Corvivienda tiene buen equipo de analista de datos, tienen un economista bien bueno, tienen un ingeniero que está haciendo cosas bien, o sea, esa gente lo está haciendo bien. Entonces, Corvivienda, con el equipo mío, con mi analista, con los chinos, con el equipo tuyo, lo que tenga, yo creo que ahí podemos ir consolidando un nucleito que se vuelva en el futuro esa oficina de datos. Pero se necesita mucho, mira esos datos, esa gráfica que sacó esa mujer, digamos, ya solo con eso, ahí tú tienes un plan de implementación, ahí ya sabes con quién te tienes que reunir y qué le tienes que decir, solo con esa gráfica. Fuerte, fuerte ese vacío. Una pregunta también fuera del foro. Luego de que se incorpore Carolina, ¿falta mucho? No, faltan 10 minutos, cuando ya falta solo como la rondita de cierre y listo, se acaba. O sea que ya no van a hacer la segunda ronda de preguntas. No, sí, esa es la que viene, pero es corta, es decir, es más como que ustedes reaccionen a lo último que dijo Carolina sobre la institucionalidad y ya, unas palabritas de cierre. Okay. O sea, es que lo que dijo Carolina es casi lo mismo que dice la pregunta. ¿Me explico? Entonces, por eso me parece. Ella igual esa segunda pregunta la respondió al principio. Al principio. Sí, sí. Ella le respondió al principio, pero ahorita dio como unos elementos diciendo como, venga,
Sí, claro que hay que pensar la institucionalidad, pero hay que pensar más en, ¿no? ¿Quién saca adelante estas cosas? ¿Cómo las mueve? ¿Dónde pongo como la energía de la vuelta? Sí, entonces por eso digo yo que ustedes deben reaccionar en clave de modernización, de bueno, listo, sí, claro que sí, pero también qué ajuste hago yo en donde estoy, para qué tengo qué tiene que pasar. Ok. Porque nosotros, claro, nosotros al final tenemos que salir con una estructura, con un organigrama, ¿vale? O sea, al final de todo esto, o sea, lo que va a llegar al Consejo el 1 de julio es una solicitud de, ¿cómo se llama eso? De que le dejen a uno hacerlo. Facultades. Le van a solicitar al Consejo, pero realmente en los 3 meses que vamos a tener facultades, nosotros ya tenemos un borrador en el equipo de modernización. O sea, lo que vamos a estar es como afinando con los líderes, listo, sí, sí, y ya la idea es que este equipo tenga un borrador de trabajo, porque ponerlos a discutir sobre abstracto, pues quiere decir que no nos alcanza el tiempo de las facultades. Entonces al final hay que tomar decisiones de organigrama, o sea, de cómo lo voy a hacer, del muñeco, cómo lo pinto ahora. Entonces, seguramente no será perfecto, pero estas cosas nos sirven para pensar cómo es. A mí me llamó mucho la atención lo último que mencionó Carolina, que a veces parece ser del mundo romántico, digamos, porque no se menciona como en este tipo de discusiones, y tiene que ver con que Carolina decía, bueno, independientemente de la institucionalidad que uno tenga, uno necesita funcionarios que sean ese funcionario que empuja, que tiene pasión, que realmente le gustan estos temas. Y aunque estos temas no se mencionen ni parecieran como de menor importancia, ¿cierto? Y anecdóticos, aquí en Cartagena sí que es bien importante, porque independientemente de la institucionalidad que necesitemos mañana, y cualquiera sea el nombre que le vayamos a poner a las cosas, eh, la realidad es que hoy tenemos una institucionalidad dada y con eso nos toca trabajar, sí o sí. No, no, esto no es una excusa para no tomar decisiones y para no avanzar. Pero cuando uno tiene que trabajar con unas restricciones institucionales financieras tan duras, la pasión, el empuje, el compromiso por las cosas es un tema súper importante. Llámese que el funcionario sea un directivo, llámese que el funcionario sea un contratista, llámese que sea un personal de planta. Si uno logra eh, mentalizar a las personas de que con esto que hay que salir adelante, hay que empezar a tomar decisiones, hay que empezar a trabajar, porque es que la ciudad ya no da más espera, uno logra cosas. Y yo creo que esta administración está haciendo un esfuerzo gigantesco en ese sentido, porque eso no es nada fácil. Cambiar esas dinámicas, ese chip que tiene la gente en la casa no es nada fácil, pero es posible, no es una tarea, digamos, sacada de los cabellos, y creo que lo estamos haciendo poquito a poco, lo estamos generando. El tema, digamos, del POD, yo creo, el PEM, yo creo que son temas de vital importancia en los que venimos trabajando en ese sentido. Entonces, yo compro totalmente, adhiero completamente a lo que Carolina decía en ese sentido, y es más allá de esas discusiones institucionales complicadas de cómo se va a llamar esto, de si tendremos 2, 3, 4 secretarías con 1.000, 2.000 funcionarios. Es eso, es cómo construimos una manera de pensar diferente, cambiar como ese mindset del funcionario público, y que apunte es a sacar los temas adelante, porque es que esto no da espera. Muchas gracias, Juan David. Tienes toda la razón. Claro que es un elemento, además, con una cosa adicional que tiene la ciudad de gran ventaja, y es que acabamos de tener un montón de nombramientos. Digamos, tenemos un nuevo pool de funcionarios recién nombrados en carrera, que entraron casi 400 personas a finales del año pasado. Y por ende, este nuevo chip, digamos, también está para motivar a esa gente a que asuma esos roles con toda la pasión y con todas las ganas de transformación que necesita esta ciudad. Eso a mí me parece muy, muy, muy importante. Verónica, adelante. Gracias, Ana. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes mencionan respecto a eso. La institucionalidad pues tiene una cantidad de retos, eh, puede tener pocos recursos y puede tener muy poco tiempo, entonces le toca llegar uno como a una carrera contra el tiempo, a tratar de hacer todo lo mejor posible con las herramientas que tiene, que muchas veces son
pueden ser muy limitadas, y tratar de hacer lo mejor posible con todos los ojos encima y con todas las opiniones encima, que por más que tú puedes hacer algunas cosas que a un sector le gusta, puede que a otro sector no le gusta o no le parece, y al final pues te toca trabajar con todo eso. Yo para el tema específico de cambio climático, sí estoy de acuerdo con lo que Carolina mencionó en un principio, que tiene que tener una cabeza visible, que tiene que tener un doliente, y eso es un poco, a mí me parece una lección aprendida del Plan 4C. El Plan 4C se estructuró muy bien, tiene un plan de financiamiento, tiene un portafolio de proyectos, tiene una comisión interinstitucional pues que se habla en el mismo documento, que es quien debe como asegurar esa gobernanza climática, pero ya en su esquema de implementación se planteaba un centro de acción climática, que era como una entidad público-privada, especie de corporación de turismo, que al final nunca se compuso, no se armó. Las competencias se las dieron a Invest, que es una agencia pues, de promoción de inversiones. No quedó una institucionalidad establecida como al interior de la alcaldía, que digamos también que ahí empezó como un periodo empezaron unos periodos de interinidad, quién sabe también pues qué hubiera pasado. Pero no quedó como esa cabeza visible, doliente al interior de la alcaldía, que era el que, o sea, que se preocupara porque esto se implementara, porque si bien el Plan 4C tiene unas acciones que deben hacer los privados, tienen diferentes responsables, al final la mayoría de las acciones que hay que hacer o de los proyectos los tiene que ejecutar el sector público. Entonces, sí tiene que haber una cabeza visible, un doliente que procure que todo el mundo haga las cosas, que le diga, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué está pasando? Que vea qué información hay, que mire cómo se puede estar actualizando la información, que la pueda compilar, que haga un monitoreo y un seguimiento efectivo a las políticas, que lidere esa planificación. Pero yo también lo veo muy transversal, porque digamos, o sea, el cambio climático es multidisciplinario. Entonces al final tú no puedes pensar que tiene que estar una oficina aislada, sino que tú tienes que involucrar a los otros sectores o a las otras secretarías, porque es que cambio climático solo de pronto no puede hacer mucho, porque es que tú tienes que hacer unas obras de adaptación y ahí tiene que estar la Secretaría de Infraestructura o de Obras, y tienes que trabajar en los procedas, y tienes que trabajar, por ejemplo, en los PRAES y en los PRAUS, y tiene que estar la Secretaría de Educación, tienes que trabajar los procedas y tiene que estar participación. Tienes que meter todo este tema de la planificación para el cambio climático y tiene que estar ahí metida también la Secretaría de Planeación. Y aquí nosotros en Cartagena además tenemos una tenemos una cereza en el postre, que es un tema de competencias, porque la autoridad ambiental, pues el EPA tiene competencia en la zona urbana, pero tenemos otra autoridad ambiental que tiene también competencia en la zona rural, que es Cardique, pero también tenemos otra entidad, perdón, que tiene competencias en los parques, que es Parques Nacionales. Entonces, nosotros ahora que estamos haciendo esa revisión del Plan 4C, ya nosotros hicimos un llamado, llamamos a Cardique y le dijimos, venga Cardique, ayúdenos en el componente rural, que es donde ustedes tienen competencias, que ustedes conocen su territorio, que ustedes saben qué es lo mejor para el territorio de sus competencias. Y también llamamos a parques y le dijimos, parques, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué vienen trabajando? ¿Qué necesitan? Articulémonos y hagamos esto de la mejor manera posible para que quede coordinado, para que nada quede suelto y digamos que todas las acciones se adapten a las necesidades y esas entidades, o sea, que todos como entidades con diferentes competencias en diferentes territorios de Cartagena sientan ese compromiso de haber construido, de haber diagnosticado, de haber construido, de haber planteado
y después como con la responsabilidad de tener que ejecutar las cosas. Bueno, Carolina, adelante con, digamos, ha sido una conversación, planteamiento, entonces te escuchamos. Bueno, yo creo que varias cosas que pueden parecer contradictorias, pero son la misma. Sin duda alguna, la visión y ambición política de un mandatario tiene que estar firme para que la agenda de cambio climático progrese. Siempre hablábamos, yo he participado pues sobre todo alrededor del Plan Nacional de Adaptación, muchos talleres durante los últimos 10 años creo, y siempre decíamos, el Plan 4C tiene una sola persona y es un contratista, eso necesitan transversalizarlo y obviamente hubo muchos retos ahí pues con todos los cambios que hubo en las administraciones, pero sin duda tiene que estar en manos de un funcionario y tiene que ser visible, digamos, no es que se tenga que crear una dirección de cambio climático en planeación, eso es lo que a lo que yo me refiero con que hay que salir sin que esté nominalmente la institucionalidad, pero sin duda, y la verdad, de preferencia a nivel gabinete, tiene que haber alguien al que el alcalde o la alcaldesa le ponga bolas, que esté llevando este tema al Consejo de Gobierno todos los meses y que esté mostrándoles el plan, o sea, que sea como el grillito de la conciencia todo el tiempo llevando este tema y que no sea el papel del alcalde o la alcaldesa estar todo el tiempo diciendo, ay, sí, es que estos loquitos del cambio climático, que también pasa, ¿no? Es que Carolina la Intensa, eso afortunadamente no me ha pasado en esta administración, me pasó en el pasado en otras entidades donde era como, bueno, está bien, dejemos a los ambientalistas. Tiene que estar pensado como un reto del desarrollo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, desde el plan de desarrollo empezamos a hablar de crisis climática, desde todos los ángulos. Pero pues ese es un equilibrio que no va a ser perfecto, que va a cambiar con cada administración. Yo creo que va a ser cada vez más difícil que llegue un primer mandatario que diga, no, esa vaina no me importa. Y menos en una ciudad como Cartagena, ¿no? Porque ustedes, digamos, sus niveles de vulnerabilidad y sus retos en términos de planeación urbana, pues son como los de todos nosotros, sino que como es una ciudad más compacta, se sienten mucho, ¿no? Entonces, yo creería que va a ser muy difícil que eso se desaparezca, que sí hay que aprovechar el liderazgo de este alcalde para crear la institucionalidad. A mí me gusta mucho la idea de que esté en planeación, Juan David, a mí me parece chévere, lo que pasa es que pensando en que son 2 funcionarios, pues no sé si el tercero va a ser, que va a ser el de cambio climático, pero a mí me gusta, llevo muchos años promoviendo a eso, no he tenido tanto éxito, digamos que como fue pensado el Cisclima, por ejemplo, el papel de mitigación estaba mucho más fuertemente en planeación nacional, porque era planeación nacional el que dialogaba mejor hace 12 años, pues cuando se creó el sistema, el que mejor dialogaba con todos los sectores, entonces era más fácil que fuera planeación nacional el que pusiera la agenda de mitigación sectorial. Pero con el tiempo políticamente, digamos, la carga de la negociación de la COP, la importancia política del tema fue arrastrando a que siempre sea el Ministerio de Ambiente el que lleve la batuta, cosa que no está mal porque incluso le da un poquito de peso político a un ministerio que al no ser autoridad ambiental como tal, sino cabeza de sistema, pues a veces queda un poco flojo, digamos. Entonces, no sé cuál es el arreglo institucional perfecto, pero creo que sí hay que crear una oficina en alguna parte, aprovechando, digamos, la importancia que este tema tiene para su administración, o que se le meta la competencia a alguien, digamos, que puede ser un secretario de despacho y que simplemente tenga que pensar en esto y el resto, o sea, para mí, digamos, lo que no puede pasar es que el responsable de esto sea 100% dependiente de la cooperación, con mis disculpas para la doctora Ana María. Eso sí no puede pasar, porque se va la cooperación, se acaba la plata, claro. Se fue de cadena y no hay quién. No, pues no puede ser así y no puede ser financiado por la cooperación, tiene que ser financiado por el presupuesto. Eso es lo que yo diría en ese tema. Yo sé que ustedes tienen una que otra corporación más que nosotros, pero nosotros tenemos exactamente lo mismo. Yo no creo que el cambio climático sea un tema de autoridad ambiental. Yo no creo que sea la autoridad ambiental la que tenga que entrar a regular cuántos gases de efecto invernadero. O sea, sí creo que este tema es un tema de autorregulación y autorreporte, porque nadie va a tener la capacidad técnica de tener la agenda de mitigación en la cabeza. Ustedes tienen una cosa diferente, que es que yo sí tengo IDIGER como tal. O sea, yo tengo un instituto de gestión del riesgo que está mirando por adaptación. Pues pobre como lo somos todos, ¿no? Pero está ahí pensando en adaptación todo el tiempo. Entonces, ahí es
a mí no me gusta mucho que las corporaciones tengan el tema de gestión de riesgo, pero no hemos encontrado un mejor diseño institucional, simplemente porque creo que es muy difícil hacer tantas cosas al tiempo. Pero todas las ciudades, todos los distritos, todas las autoridades ambientales urbanas tenemos un reto similar de articulación. Nosotros decidimos no articular tanto el PAC con la CAR, porque ellos tienen su propio plan y porque nuestros tiempos, si nosotros nos queríamos quedar en C40, teníamos que tener PAC actualizado en el 2020. Entonces también lo que hemos hecho, y ese es el último tip para no hablar mucho más, discúlpenme, estoy un poco habladora, es igual, como hay que actuar mientras uno planea, no hay que esperar a tener ningún documento perfecto. Entonces yo siempre he dicho que el Plan de Acción Climática es un documento vivo, tuvo su primera iteración para mandar a C40 y quedarnos en el parche, su segunda iteración para hablar con los sectores, estamos en la tercera iteración en la que lo que estamos haciendo es costear cada una de las acciones para ver de dónde van a venir los recursos y en paralelo haciendo un proceso de participación mucho más robusto de lo que hicimos nosotros el primero con las comisiones ambientales locales, que son otra fortuna de Bogotá, o sea, en cada localidad yo tengo un grupo de gente, digamos, que están legítimamente reconocidos como líderes en temas ambientales, que me permiten ir a los territorios de manera legítima, digamos, eso deja por fuera muchas organizaciones, pero ahí está. Pero pues la participación tiene que ser mucho más robusta, sobre todo con la academia, que también tomando en cuenta pandemia, pues el año pasado la academia estaba un poco paquidérmica, este año que estamos retornando es más fácil hacer foros, involucrarlos, pero el plan de acción climática nunca va a ser ya siempre va a ser un documento que se va mejorando, porque además la tecnología o sea, no es la esperanza, yo no creo que vamos a acabar con el tema de las emisiones vía tecnología, pero sí está cambiando el juego constantemente. Entonces, si uno deja unas acciones de mitigación en piedra y resulta que en 5 años los buses de hidrógeno son pagables, cosa que era impensable con los eléctricos hace 10 años, o sea, las cosas están cambiando muy rápidamente, pues hay que cambiar las acciones, no puede dejar uno nada en piedra, pero no puede esperarse a tener. Y esa yo creo que es la gran lección en términos de cambio climático. El cambio climático nos pone en la mente algo que como funcionarios públicos es absolutamente ajeno, y es que de ahora en adelante actuamos con base en la incertidumbre. Y lo primero que uno piensa es, me voy a ir a la cárcel, porque el principio de planeación y el principio, pero el cambio climático nos obliga a pensar que nada es, o sea, como en una mentalidad un poco budista de nada es permanente, nada es cierto, nada es seguro y tenemos que actuar con la información que tenemos y con la institucionalidad que tenemos y como podamos. Muchísimas gracias, Carolina, porque creo que algunas de esas reflexiones es muy importante oírlas. Digamos, nosotros tenemos como esas dificultades todo el tiempo y una de las cosas que yo resalto del proceso de Bogotá es esa capacidad que tienen de planear y de ejecutar al mismo tiempo, es decir, están haciendo la nueva iteración, pero ya están implementando, porque nosotros a veces nos pasa que tenemos el plan y ya no implementamos nada, entonces ya en 3 años lo que hay es que actualizar el plan y entonces otra vez nos quedamos atrapados en la reflexión sobre qué es lo que hay que hacer y no en hacer, es decir, es mejor hacer y ajustar los prototipos, me equivoqué aquí, hay que afinar aquí, hay que afinar aquí, que quedarse en el papel de planeación. Les voy a dar a cada uno 30 segundos para unas palabras de cierre y de despedida y de verdad ha sido muy valiosa esta conversación. Adelante, Verónica. Gracias, Ana. Sí, bueno, concluir que me parecieron muy importantes y muy valiosos todos los aportes. Estoy de acuerdo, pues volviendo al acuerdo de la emergencia climática, la verdad, pues me parece un hito súper importante en Bogotá y sí me gustaría o sea, hay que impulsarlo para que se haga en Cartagena también. Pues me parece muy, muy importante eso. Y, y bueno, ¿no? Yo pienso que la gestión climática es algo de todos los días, es algo que tanto como ciudadanos como funcionarios tenemos que actuar pensando en eso, pensando en cómo, o sea, cómo le podemos aportar a eso todos los días. Desde que, no sé, te comes un bocado, un pedazo de carne, hasta que decides salir
hacer una vuelta a 2 cuadras de tu casa y decides no coger el carro, sino que te vas caminando o en bicicleta, hasta pensar ya en los temas de ordenamiento, en los temas de carros eléctricos, después de flotas, de Transcaribe, etcétera. Entonces es como esa invitación a reflexionar y que dentro de la institucionalidad se tengan en cuenta todos esos factores para que a la hora de hacerlo y de aplicarlo sea todo muy pragmático. Adelante, Carolina. No, pues de pronto en el mismo sentido. Yo creo que, digamos, Cristiana Figueres siempre dice que para trabajar en temas de cambio climático se necesita ser un optimista testarudo, ¿no? Y a eso lo único que yo le agregaría, aunque pues ella lo dice entre líneas, pero para ser explícito en el caso colombiano, un optimista, como un pragmático radical, eh, porque hay que hacer cosas todos los días. Y en Colombia nos encanta, y además los órganos de control nos lo exigen, pasar mucho tiempo planeando y plasmando en documentos. Entonces, es demasiado fácil confundir la ejecución con la planeación en Colombia, porque si uno entrega un documento ya considera que algo está hecho. Y creo que lo mismo pasó con el Plan de Acción Climática pasado en Bogotá, estuvo un tiempo, se aplaudió muchísimo, fue muy bueno, fue muy valiente en la administración Petro, donde estos temas todavía no tenían el sentido de urgencia que tienen hoy, y después se engavetó 4 años sin pena ni gloria, en parte porque no tenía un líder quizás institucionalmente asignado, pero en parte porque no todas son discusiones difíciles, no todas son discusiones fáciles, como bien decía Juan David. Hay unas inversiones que hay que hacer y son inversiones que quizás le quitan recursos a otros temas. Es una agenda que existe costos altos en el presente y costos más bajos en el futuro, pero nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a pensar en que bajan los costos a largo plazo, porque el pensamiento de largo plazo nos cuesta mucho trabajo, y más pensando en que las agendas políticas son de 4 años. Entonces, yo creo que ese pragmático empedernido, cuidadoso, pues es que uno no puede ser un loco, cuidadoso, técnicamente robusto, pero hay que quitarle un poco el misterio a la agenda de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? No es una película de Will Smith en la que mañana va a empezar a nevar en Cartagena, no, es más intensidad y más frecuencia de lo que ya conocemos, y eso es algo importante de traducir. ¿Y cuáles son las acciones que necesitamos? Pues ya sabemos, o sea, hay que contaminar menos, hay que usar menos el carro, hay que salir de los combustibles fósiles. Tampoco hay tanto misterio como para que necesitamos 27 consultores, 8 rondas con universidades, 17. Ya sabemos, y la gente que lleva un tiempo trabajando en esto ya sabe. Entonces la insistencia es, a veces los planes, y eso, Verónica, es un poco lo que estamos haciendo con nuestra lista de planes, a veces los planes son una lista de qué hacer, el to-do del cuaderno. En 2022 nos toca hacer tal, 2023 nos toca hacer tal, 2024, porque no alcanzamos a hacer mucho más. Y eso es un poco ese pragmatismo radical al que hago el llamado, porque si no nos vuelve a coger la noche. Gracias, Carolina. Juan David. Bueno, primero darle gracias a Carolina por haber, digamos, apartado un espacio, que eso siempre es difícil hoy en día, y, y también, digamos, a Ana María por propiciar este espacio, también a Verónica. Segundo, yo, escuchando esa frase que tú, Carolina, digamos, colocas de Cristiana Figueres, yo creo que también esa le aplica no solo, digamos, a los que se ocupan de esos temas, sino también al funcionario público, que tiene que ver con lo último que dijimos, y es que si uno no es testarudo y si uno no, digamos, no tiene pasión por esto, pues es que es muy difícil que las cosas sucedan. Y entonces esa es una reflexión que yo, confieso, hago todos los días para ver uno como directivo le transmite eso a la gente, que es muy difícil porque cada ser humano es un universo diferente, y bueno, es una tarea difícil de todos los días. Eso es un punto. Y el otro con el que me quedo después de esta de verdad interesante charla es un poco el trabajo, digamos, que venimos haciendo como en el diagnóstico de POT, que ya lo tenemos casi listico, digamos, para terminar esta fase e iniciar nuestra formulación. Tiene que ver con 4 conflictos que nosotros hemos venido identificando, y que son 4 conflictos que claramente ponen sobre la mesa un poco lo que hemos venido charlando, y es
Primero que el cambio climático pues no es como ese cuento así como súper complicado de técnicos, sino ya pues es una vaina, digamos, del día a día que todos lo vivimos, pero además que está completamente fundido y articulado con los temas sociales, con los temas económicos. Y esos 4 conflictos que nosotros tenemos tienen que ver con eso. Un conflicto, digamos, de las áreas de importancia ambiental hoy que tenemos y en condición de amenaza, con la localización de todos los usos. Entonces uno ve un plano de Cartagena y es muy fácil identificar cómo en esas zonas donde tenemos esos conflictos, pues ahí es donde vive la gente más pobre, la gente que tiene menos oportunidades, ¿cierto? La gente a la que se le dificulta tener acceso, digamos, a vivienda mucho más difícil, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos esas poblaciones muy, muy, muy vulnerables, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que actuar. Eso no es ningún secreto. Y las soluciones, digamos, por supuesto, tampoco son ciencia nuclear. Eso nos ha generado una cosa en Cartagena que pasa, por supuesto, en otros entes territoriales, pero aquí yo siento que es que de verdad es muy visible, y es todo el tema de segregación espacial, económica, que tiene que ver con el conflicto que acabo de mencionar de las áreas de amenaza y de riesgo. Hemos sido también pues vamos a decirlo en términos claros, hemos sido muy flojos, digamos, en cómo implementamos los mecanismos para equilibrar el desarrollo territorial y tratar de contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente aquí, digamos, en el distrito. Y eso hay que atacarlo, y el plan de ordenamiento territorial es un instrumento para eso, para ponerle dientes. No solo para decir una cantidad de cosas que a veces son poco aplicables, sino hay que ponerle dientes al plan de ordenamiento territorial para que las próximas administraciones puedan hacerlo, puedan ejecutarlo. Y bueno, todo el tema que hemos mencionado también de conectarnos con la región. No podemos desarrollarnos, digamos, de espaldas al resto de municipios. Y entonces con eso termino un poco diciendo como esas 2 cosas. Me voy con la reflexión de como directivo, cómo con lo que tenemos, con la cantidad de restricciones, cómo transmitirle a todo el mundo que hay que tener pasión por esto, que hay que empujar, empujar, empujar sin cansancio. Y hay que hacerlo rápido, porque Carolina lo decía, estas administraciones son de 4 años, a veces uno ni siquiera puede aguantar los 4 años, entonces no podemos perder el tiempo. Y también me quedo con lo último, concluyo. El cambio climático no es como tal vez me equivoqué al principio diciendo que es chino. No, ya todo el mundo, digamos, lo conoce. Creo que nos falta es un poco más en la operatividad, en aplicar. ¿Cómo ejercemos estos cambios de manera práctica y real en el día a día? Entonces, sí, es eso, y nuevamente, de verdad, muchas gracias por el espacio, muy, muy valioso. Bueno, a los 3 muchísimas gracias. Definitivamente esta ha sido una conversación muy interesante que va a nutrir, por lo que oí, no solamente la conversación de modernización, sino también la formulación del plan de ordenamiento territorial, que tenemos el privilegio en este gobierno de que tenemos las 2 responsabilidades. Entonces, definitivamente estamos aquí sembrando para el futuro. A los cartageneros y las cartageneras que nos acompañan, les agradecemos muchísimo su atención y recuerden, el distrito se moderniza. Hasta luego.